Bueno, ahora sí. Chicos, el taller de hoy es de axiomas de campo de los números reales. Eh, ¿De pronto alguien tiene alguna idea de qué se trata? ¿O han escuchado esa palabra antes? Yo sé que suena como algo muy raro, ¿no? De pronto da miedo. Bueno, Los axiomas, qué pena. no, dale, Eh, dale. son como leyes o características básicas como de las matemáticas o los números o algo así. Por ejemplo, pues eh, he visto como el axioma de transferencia o el del módulo de la suma, que son como, bueno, yo en realidad no entiendo muy bien cómo se utilizan, pero sí son como es, leyes fundamentales, algo así. Listo. Felipe se acaba de ganar el refrigerio. Muchachos, sí. O sea, la definición, digamos que en muchas cuestiones no es tan importante vos tener súper clara la definición. Obviamente yo se los puedo decir con unas palabras diferentes o de una forma más técnica, pero lo importante es que ustedes entiendan de qué se trata. El tema con los axiomas de campo es básicamente son las reglas que definen, que describen a los números reales. Entonces yo les voy a mostrar a ustedes un montón de reglas, de leyes, de comportamientos que se le dan a los números que nosotros trabajamos casi siempre. Y pues al final de todo, la conclusión va a ser que todo número que cumpla esa serie de reglas se define como un número real. Son las típicas propiedades que uno aprende desde el principio que definen a los números. Chicos, pues empecemos pensando en lo que son los conjuntos numéricos, ¿cierto? Digamos que hace muchísimos años, ustedes saben que las primeras culturas que empezaron a hacer desarrollos matemáticos fueron los griegos y los romanos, que empezaron a sacar teorías y un montón de buenas cuando se pusieron a pensar. La cuestión es que, digamos, esas culturas no veían los números igual que de la manera en que nosotros los vemos ahorita. Ellos, básicamente, los números los utilizaban como un montón de culturas para contar cosas. Ellos decían, es que yo tengo 2 manzanas, o yo tengo 4 árboles, o yo tengo 3 palos, ¿cierto? Ellos utilizaban básicamente estos números de las cosas que existían. Por eso es que a esos números, por decirlo así, primitivos, se les dio el nombre de números naturales y se representan como con esperen, con una especie de n con una rayita doble, ¿cierto? Números naturales básicamente van desde el 1, 2, 3 hasta el infinito, ¿cierto? Esos serían los números naturales. Y resulta que, digamos, a medida que también las civilizaciones fueron avanzando, nos dimos cuenta de que los números naturales no eran suficientes. ¿Qué pasa? Que se descubre que aparece un número cero que representa como que no existe nada. Esto es una cosa impresionante porque el cero, esas culturas antiguas no la conocían. El número cero no es que sea tan antiguo. Y aparecen los negativos que representan como todo lo contrario, la falta de algo, -1, -2 y hasta menos infinito. Pero eso ya no hace parte de los números naturales, sino de los números enteros, que se representan con una Z, también aquí con una línea doble. Números enteros. Es lo mismo que los naturales, pero incluyendo el cero y los negativos. Listo. Por fuera de esos, aparecen los números racionales, que son los que son los que representan partes iguales de algo. Es decir, si yo tengo una manzana, ¿cierto? Hagámosle aquí una hojita. Una manzana yo la puedo partir en 2 pedazos iguales y cada pedacito corresponde a un medio, ¿cierto? Si yo tengo cualquier otra cosa, la puedo partir en 3 pedazos iguales, cada partecita me representa un tercio. Estos son los números racionales, los que se pueden representar como fracciones básicamente, y se representan con una letra Q por lo general, algo así, más o menos. Bueno, sí, uno no tiene la hojita, pero digamos que este tenía una semilla de más para que sean iguales, las manzanas. Eh, Se representan con esa letra Q.
¿Por qué? Pues la verdad no sé, no me acuerdo. Están los racionales, que son los que se pueden representar como fracciones, pero luego aparecen también, digamos, su complemento, los irracionales. ¿Qué son los irracionales? Los números que también tienen punto decimal, pero que no se pueden representar como fracciones, que digamos no tienen un orden. Por ejemplo, el número pi, súper útil y súper necesario, pero es que vos empiezas a nombrar las cifras de pi, 14, 15, 9, y de aquí ya no me las sé más, y eso no tiene ningún tipo de orden. Esa vuelta nunca se acaba y hasta ahora jamás se le ha encontrado ningún patrón por más miles y miles de cifras que se le encuentren a pi. Entonces, estos son los irracionales y se marcan con una Q igualita, pero con una comilla, para denotar pues que son como su complemento. Y ellos son un conjunto aparte, ¿cierto? Ellos son otra cosita aquí por fuera. Bueno, resulta que ¿qué pasa cuando nosotros juntamos también a los números irracionales con los racionales? Obtenemos un conjunto gigante que comprende todos los tipos de números que operamos en la vida cotidiana, que son los números reales. Bueno, en realidad esa R debería ir aquí adentro, son los números reales. Y esos son los conjuntos numéricos que nosotros conocemos hasta los reales. Quotient, ay, interesante. Vean, ahí Adriana nos explicó por qué se nombra con la Q. Súper interesante ese dato. Y existen números irreales. Bueno, en realidad son los números complejos, que vienen siendo, yo también les iba a hablar un poquito de eso, los complejos o imaginarios, como quieran llamarlos, son unos números que tuvieron que ser creados por necesidades matemáticas. Llegó un punto en el que los descubrimientos de la física no tenían sentido. O sea, habían cosas imposibles de demostrar, habían cálculos imposibles de realizar en los números reales y relacionados con la física. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que si nuestros números están basados en la física y en lo que vivimos todos los días en el mundo real, cómo es posible que los cálculos avanzados de la física nos den cosas que son imposibles? Entonces ellos tuvieron que imaginarse un tipo de número que comprendiera una parte imaginaria. Ahí fue donde, no sé si recuerdan de pronto del colegio, el plano de Argand, en el que aquí uno tenía un plano real y un plano complejo o imaginario, y uno marcaba como una parte real, una parte imaginaria y sacaba una cosita que así. Pues básicamente los números complejos se componen de una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria se denota con una i, entonces digamos 3 más 2i significa que avanzas 3 en el real, pero 2 en el imaginario. Y la regla es que i al cuadrado es igual a menos 1. Y entonces sale de la vuelta de que uno no puede tener una raíz con un índice par, por ejemplo 2, de un número negativo. Ellos tenían que darle solución a eso y pues lo que se les ocurrió fue que eso fuera i. Para eso, i al cuadrado tiene que ser menos 1. Es decir, esos números complejos aparecieron porque era necesario inventarlos. Así no sean entendibles, así no tengan sentido o razonamiento común en los números reales o en el mundo real, fue necesario inventarlos. Y curiosamente, ahorita las teorías tal vez más acercadas físicamente a la demostración del universo tienen cálculos con números complejos. Manda el número por WhatsApp, 317, o agrega, no, bueno, yo no puedo llevar. Cristian, ¿nos estás hablando a nosotros o...? Voy a silenciar por si acaso. Bueno, muchachos, continuando con el tema, bueno, les estaba diciendo que ya las teorías físicas más recientes lo que hacen es tratar cálculos con números imaginarios, cosa que pues es supremamente sorprendente que partiendo del mundo natural de los cálculos con los números naturales, para poder demostrar cómo funciona el universo, al final se requieren números imaginarios o complejos, que tal vez no tienen sentido lógico para la forma en que funciona el universo, pero curiosamente son necesarios. Bueno, entonces, ahora sí, entrando al tema que nos importa,
Los axiomas de campo pues están divididos en 3 categorías. Empezamos con los axiomas para la adición y, bueno, empezando con la simbología. Este símbolo acá significa para todo. Para todo. Y tenemos 3 numeritos, A, B y C, que pertenecen a los números reales, ¿cierto? Este pertenece, ya es más conocido que el otro. Pertenece a los números reales. Entonces, cada que mencione A, B o C, me voy a referir a un número real. ¿Qué pasa? Que si yo sumo un número real con otro número real, me tiene que dar también un número real. O sea, no hay forma de que yo sume cualquier par de números reales y me dé una cosa que esté por fuera de los reales. Lo mismo que no importa el orden en que yo ponga en la suma. Si yo los cambio de lugar, me va a dar el mismo resultado. No importa si sumo a la izquierda o a la derecha, da igual. La adición no se daña si uno suma en un orden diferente. Esta propiedad asociativa, ¿cierto? Que no importa si yo sumo antes o después, el resultado va a ser el mismo. Existe un elemento neutro que no me genera ningún cambio respecto al número al que yo lo esté sumando. Otra vez, no importa el orden. Y existe un inverso aditivo para todo número real, que al sumárselo me da el 0, que es el neutro que aparecía arriba. Esta regla se utiliza mucho para despejar. Muchachos, si yo tengo, por ejemplo, no sé, ¿qué me invento? Digamos 13x más 2 igual a 0. Cuando yo voy a despejar, yo lo que hago no es pasar esto a restar como nos han dicho siempre, sino aplicar esta ley del inverso aditivo. ¿Qué pasa? Como yo quiero quitar este 2 de la izquierda, como yo sé que eso se me vuelve 0 aplicando esta propiedad, yo lo que hago es sumar su inverso aditivo. En realidad lo que yo estoy haciendo, pues digamos en el proceso largo sería más 2, pero también menos 2 al mismo tiempo. ¿Qué estoy haciendo acá? Sumando el inverso de más 2. Sumar el inverso aditivo de más 2, que es la partecita que yo quiero quitar de la ecuación. Es igual, y al otro lado pongo lo mismo, menos 2, ¿cierto? Tengo que hacer el mismo proceso a ambos lados para que se mantenga la igualdad. Ahí siguen llegando personas, 70, esto es una maravilla. Listo, muchachos, entonces aquí, como yo sé que esto da 0, pues, ay, ¿qué pasó? Como esto da 0, lo puedo borrar y me queda 13x es igual a menos 2 y pues el resto de la solución no es importante en este momento. Solo les quería mostrar que eso es lo que en realidad uno hace cuando está despejando con la suma. Uno suma el complemento aditivo, el inverso aditivo. Es muy importante tener en cuenta cómo eso funciona, porque digamos, cuando vayamos a la multiplicación y a la división es que vamos a encontrar problemas. Allá sí hay ciertas restricciones. En la suma no tanto. Uno puede sumar y restar básicamente lo que se le dé la gana. Pero en la multiplicación y la división, por la forma en que se comportan, sí hay ciertos problemas. Entonces, bueno, vamos a entrar a la multiplicación. Nuevamente. Niña, miremos para ver quiénes pueden ir a cine, para que vayamos a cine, no. Entonces, Si vieron, nos van a invitar a cine. Bueno, muchachos. Otra vez, para todo. A, B y C que pertenecen a los números reales. A por B, ¿cierto? Recuerden que si no le pongo ningún símbolo, pues se infiere que hay una multiplicación. A por B pertenece a los reales. Cualquier par de números que yo multiplique, si esos dos números son reales, me tiene que dar otro real. No hay ninguna pareja de números que yo multiplique y me dé un complejo o un número de otro espacio. Aquí están las otras notaciones, con el asterisco, con el punto, con la X también, ¿cierto? Multiplicaciones hay de todas formas para expresarlo. También se pueden conmutar, es indiferente ponerlos, bueno, el orden de los factores no altera el producto. La E volteada, eso significa pertenece en conjuntos. Si yo tengo un conjunto y dentro de ese conjunto está un elemento A,
yo puedo decir que A pertenece al conjunto que llamémoslo, no sé, B. Ah, bueno, pero esto se nombraba con minúsculas, si no recuerdo mal. A pertenece a B, algo así. Como en este momento estamos hablando de números, pues A, B y C me representan cualquier pareja de números en los reales, que los reales serían el conjunto al que ellos pertenecen. Simplemente estoy diciendo que son 3 números cualquiera sacados de ese conjunto. Continuando, otra vez, pues podemos asociar como se nos dé la gana. Nosotros podemos multiplicar antes o después y no importa. Si yo tengo 2 por 3 por 4, es indiferente que tener 4 por 3 por 2, y puedo hacer primero 4 por 3 y luego eso multiplicarlo por 2, o puedo hacer 4 por 2 y luego multiplicarlo por 3 y es indiferente. Da exactamente igual. Y es muy bueno porque da mucha libertad a la hora de resolver problemas, sobre todo en las materias que ustedes van a ver en primer semestre. Les va a tocar mucho aprender a simplificar y a desarrollar ciertos ejercicios. Entonces, mientras más puedan ustedes simplificar las operaciones aprovechándose de estas reglas, mejor. Y justamente por eso existen. Entonces, listo. El orden de los factores no nos importa, podemos multiplicar cuando se nos dé la gana, básicamente. Obviamente, pues manteniendo la lógica. Otra cosa, no se pueden combinar, digamos, sumas y multiplicaciones. Si yo tengo 2 por 3 más 4 por 2, yo no es que pueda, por ejemplo, sumar esto y después multiplicar. Ahí siempre hay ciertas restricciones, pues, principalmente de notación, ¿cierto? Hay reglas de notación, entonces hay que tener en cuenta que cuando tengo sumas involucradas, son factores distintos, hay que desarrollarlos primero, ¿cierto? Hay que mantener ese orden y, digamos, eso es lo que más nos importa en esta parte, aprender, pues, cómo a diferenciar ese tipo de operaciones para poder solucionarlas de la forma adecuada. Igual que en la suma, tenemos el neutro multiplicativo, en este caso sería el 1, un elemento que si lo multiplicamos con cualquier número real nos da el mismo, otra vez no importa el orden en el que lo pongamos, y lo mismo, existe un inverso multiplicativo, un número por el que yo multiplico para que me dé el neutro. Se representa con el -1 o en una fracción. Digamos, si yo tengo 2 a la -1, es lo mismo que tener 1 sobre 2. Y sería el inverso, pues, de 2. Si yo tengo 2 por 2 a la -1, me da 1. O si tengo 2 por 1 sobre 2, sería lo mismo que tener 2 sobre 2. Y aquí es donde uno aplica la clásica ley de cancelar. Próximamente veremos, pues, cuáles son las restricciones a esto. Cuándo es que uno no puede cancelar o cuándo es que no se puede dividir, que es lo que ya estamos haciendo en este caso. Quiero preguntarles hasta el momento si todo va claro, si hay alguna duda, algo que podamos reforzar o aclarar. ¿Puedes repetir ese último axioma, por favor? Vamos a repetirlo brevemente entonces. Al igual que en la suma, si yo sumo 2, hago todo lo contrario que cuando resto 2. En la multiplicación sucede lo mismo con lo que conocemos como división. Entonces, ¿qué pasa? Para todo número real, recuerden que estamos tratando como un número real cualquiera, no importa si es positivo, no importa si es negativo. Para todo número real A, existe uno y solo uno, que al multiplicarlo por él da 1. Y justamente es A a la -1, que es lo mismo que tener 1 sobre A. ¿Qué pasa? Que cuando yo multiplico estas dos cosas, yo tengo A por 1 sobre A, es lo mismo que tener A directamente sobre A. Si yo divido algo por sí mismo, me da 1. O lo que sería igual, yo aplico lo de A, cancelo arriba y abajo, y pues como no tengo nada más, me queda un 1. Y ya básicamente es eso. O sea, simplemente conocer que para todo número real pasa eso. Aquí hay una cosita que sí, pues, puede causar problemas, y es que esa
¿Qué pasa si esa A fuera un 0? Pero eso lo vamos a ver ahorita. Ahí hay un lío que muy probablemente muchos ya conozcan cómo funciona, pero vamos a profundizar en un momentico. Tenemos un axioma distributivo, que es para cuando vamos a combinar sumas y multiplicaciones. Esto además que ustedes ya lo conocen, a uno generalmente se lo explican como vamos a repartir, ¿cierto? Le dicen a uno algo así, ay, ¿por qué yo no puedo escribir? A uno le dicen, es que vamos a repartir acá y acá, y entonces queda A por B más A por C. Lo mismo si es de izquierda a derecha, así. B por A más C por A. Otra vez, esto significa para todo. A, B y C que pertenecen a los números reales. Este, pues, es más sencillo que todos, me imagino. Ustedes ya lo habrán visto muchas veces. Y listo. Llegamos a una parte un poquito diferente que se llama los axiomas de orden. Es algo muy simple. Nuevamente, para todo A, B y C que pertenece a los reales. Vamos a comparar dos números, A y B. ¿Qué pasa? Imaginémonos una recta real. Digamos que por aquí está el 0. Digamos que por aquí vamos a poner la A. Es minúscula. Y por aquí podemos poner la B. Manuel, levantaste la mano. ¿Me quieres decir algo o fue por error? Devolverse a los terceros axiomas que estaba llenando la asistencia. Ustedes no los puede ver. Les tomo una foto y los copios. ¿Cómo me dijiste? Qué pena. No te entendí bien. Que se puede devolver al tercer axioma. Claro. O sea, a la página anterior. Que no pude verlo. Ya que estaba Ahí se llenando está la... Sí. Después le tomo una foto y ya. Dale, dale. Me avisas. Listo. Ya. Gracias. Ok. Bueno, ese simplemente es el axioma distributivo de toda la vida, muchachos. No tiene mayor complicación. Eso espero. Ay, muchachos, sigue llegando gente. Bueno. Continuando, otra vez, volviendo a los axiomas de orden. Recuerden que esta es nuestra recta real. De los números reales tenemos un numerito A y un numerito B ubicados en cualquier parte. Importante, ellos pueden estar en cualquier lado. La ley de tricotomía, que es otra de esas que suena rarísima, que uno piensa que esa palabra no la va a escuchar nunca en la vida, eso tan raro, ¿qué puede significar? Básicamente, dice que se tiene que, sí o sí, cumplir una de estas tres. O A es menor que B, o A es mayor que B, que es lo mismo que decir B es menor que A, o A es igual a B. Es decir, o la A es más grande, o es más pequeña, o es igual que la B. Una de esas tres se tiene que cumplir. Y es algo muy lógico, ¿cierto? La A puede estar a la izquierda en la recta real, lo que significa que es menor, o puede estar a la derecha en la recta real, lo que significa que es mayor, o pueden estar en el mismo punto. Podría yo haber dicho que es que aquí hay otros dos numeritos, C y D, que se ubican en el mismo punto, y es porque C es igual a D. Se tiene que cumplir sí o sí una de esas tres, y a eso se le llama ley de tricotomía. Una palabra rarísima que uno no la escucha sino una vez en la vida, y ya, pero existe y define los números reales, entonces es importante mostrarla. ¿Qué pasa? Que se empiezan a aparecer luego unas leyes pues, que nos dan orden de eso. La primerita, si otra vez imaginamos aquí una recta real, y me perdonan lo torcido, dice que si A es menor que B, entonces la A está a la izquierda de la B, porque es menor. Y B es menor que C, lo que significa que la B está a la izquierda de la C porque es menor, entonces la A tiene que ser menor que la C. Obviamente aquí se nota que la A, como tiene que estar a la izquierda de la B, también tiene que estar a la izquierda de la C. Bueno, continuando, aquí tenemos otra vez. Voy a hacer otra rectica para esa segunda. Dice, si A es menor que B, entonces yo sé que aquí tengo a A
y por aquí voy a tener a B. A es menor que B. Entonces, vamos a cambiar de colorcito. A más C. C es otro número. Y digamos que C va a representar esta distancia en este caso. Entonces, A más C vendría siendo A más ese espacio. A más C. Tiene que ser menor que B más C. O sea, yo cogí A y le sumé ese espacio y me quedó aquí este puntico. Y a B también le va a sumar este espacio y quedó aquí. Entonces esto es B más C. ¿Qué pasa? Este puntico está a la izquierda de este puntico. Por lo tanto, se concluye que A más C es menor que B más C. Esto también es lo mismo que se utiliza para despejar, solo que con inecuaciones. Una ecuación es cuando yo tengo un símbolo de igual y una ecuación es cuando tengo un símbolo de desigualdad. Si yo tengo, por ejemplo, que x más 2 tiene que ser menor que 5, yo puedo sumar y restar lo mismo a ambos lados y se mantiene el simbolito. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría sumar menos 2 en ambos lados para quitar este de acá. Entonces en este lado, más 2 menos 2 me queda 0, que sería x más 0, tiene que ser menor que 5 menos 2, 3. Entonces, ese axioma de ahí nos permite hacer ese tipo de despejes en inecuaciones. Es algo que ustedes van a ver también este semestre en cálculo diferencial. Lo importante es que me entiendan pues que se cumple esa regla y que vean un poquito gráficamente por qué es que se cumple. Y la última, bueno, eso también aplica para la multiplicación. La de la multiplicación es un poquito más difícil de explicar gráficamente, pero intentaré hacer un ejemplo fácil. A ver, vamos a hacer otra vez una recta real. Digamos que yo aquí tengo la A, digamos que aquí está el 0 y aquí está la B. Dice que si A es menor a B y C es mayor a 0, importante es C mayor a 0, otra vez se cumple. A por C es menor que B por C. Lo mismo que pasaba con la suma. Si yo sumo lo mismo a ambos lados, se mantiene la desigualdad. Si yo multiplico por lo mismo a ambos lados, se mantiene la desigualdad. ¿Qué pasa? Digamos que C en este caso es un 3. ¿Qué pasa? Digamos, como la A es este mochito de acá, la distancia pues que hay desde el 0, esto es A, multiplicarlo por 3 sería poner 3 veces esa distancia. Entonces, A, ay, ¿qué pasó? ¿Me confirman, porfa, cuando estén viendo otra vez? Creo que ya está. Les estaba diciendo que multiplicar A por 3 es como poner 3 veces esa distancia. 1, 2, 3 veces A. Esto sería multiplicar 3 veces A. Y luego 3 veces B sería lo mismo. 3 por B sería lo mismo. Si esto es B, entonces ahí está 1, 2 y 3, así para que me quepa en la recta. Entonces miren que se mantiene también. Esto está a la izquierda de esto. 3A es menor que 3B. ¿Qué pasa? Que es súper importante esta parte de acá. C tiene que ser mayor a 0. Si la C fuera 0, pues me estoy multiplicando por 0 a ambos lados, entonces básicamente queda 0 igual a 0. Y si C fuera menor que 0, un número negativo, pasa exactamente igual, solo que se multiplica hacia atrás. Entonces 3A quedaría 3 veces A, pero atrás del 0. Y 3B quedaría mucho más atrás. Quedaría 1, 2 y 3 veces B, siendo acá el 0. Imaginando pues que esto es otra vez la recta. Entonces, por aquí estaría menos 3 veces B y aquí estaría menos 3 veces A. Y como ven, se invierte el orden. Esta vez, menos 3 veces A sería mayor que menos 3 veces B. A ver qué dijeron por acá.
¿Se puede sumar un número negativo a uno positivo? Claro, totalmente. En la suma no se invierte el orden, no importa si usted suma positivos o negativos. Si suma igual en ambos lados, no va a cambiar el orden nunca, porque digamos, en ambos lados de la recta se desplaza la misma cantidad de unidades. En multiplicación, como depende del número inicial, sí varía el orden. Si es por un número negativo, obviamente el número que sea más grande va a quedar mucho más grande en negativos. Por eso es que se invierte el orden. ¿Y qué más dijeron por acá? Lady, al momento de ingresar ya debemos saber este tema. Eso, no sé, hay algunos profesores que sí lo dictan. En teoría deberían dictarlo porque es como el primer temita de cálculo diferencial, al menos acá en la universidad, pero no todos los profesores lo hacen. Porque sí, este tema se supone que es básico, pero no todos lo dan o lo dan muy por encimita. Entonces, por eso es tan importante tenerlo muy claro. Y por eso se da este espacio, pues, para que sea algo que ustedes tengan, pues, mejor entendido. Listo. Quisiera que me confirmen si hasta ahora todo está claro, si vamos bien. O si quedó alguna duda en estas leyes de orden, estos axiomas de orden. Excelente, me alegra mucho. Ok, entonces, continuando. Gracias por confirmar. Listo, llegamos a la parte más importante de los axiomas de campo de los números reales, y es una bobadita, el axioma fundamental, que yo digo que tiene mucho nombre para lo que significa. Nos dice lo mismo que habíamos mencionado ya. Existe un conjunto que se denota por R. Digamos, uno cuando está escribiendo lo que hace es ponerle como una segunda rayita a la R. Me quedó muy rara. Ustedes se lo van a escribir así. Se denota por R que satisface los tres tipos de axiomas mencionados: de orden, algebraicos y topológicos. Es decir, todos los axiomas que ya mencionamos antes, todas esas reglas conforman lo que definimos como números reales. Van a haber materias en las que ustedes vean otro tipo de números. Ustedes van a llegar a ver los complejos, o van a ver, por ejemplo, en álgebra lineal, que es una materia de segundo nivel, ustedes van a ver que existen otro tipo de operaciones, cuando vean espacios vectoriales, y ahí van a poder modificar o definir otro tipo de reglas para esos números, no importa. Estos son los más comunes, estos son los que se utilizan casi siempre. ¿Por qué? Porque son los que definen nuestro mundo real y cómo funcionan las cosas en nuestra física, en las matemáticas que hemos desarrollado basados en el mundo real, y por eso se llaman números reales. Estos son los que más se utilizan y esas son todas las reglas que los definen. ¿Qué pasa? Que todas esas reglas no son suficientes como para definir todo lo que se puede hacer con ellos. Digamos, hay otros tipos de propiedades que se basan en esas mismas reglas y que nos sirven mucho, pues, para operar en las matemáticas que nosotros vemos comúnmente. Vamos a ver entonces propiedades con el cero y la igualdad. Nuevamente, para los que llegaron hace poquito, para todo A, B y C que pertenecen al conjunto de los números reales, es decir, A, B y C son tres números reales cualquiera, no me importa cuál sea. Si lo multiplico por el cero, me da cero. Digamos, haciendo la igualdad con lo que habíamos hecho de la recta numérica. Aquí tengo un número A. Resulta que el cero, pues, no tiene ningún tipo de distancia hacia allá, ni hacia ningún lado. Entonces, si yo lo replico tantas veces como quiera, pues no voy a hacer como ahorita hacía con la A, que ponía una distancia encima de otra. Pues como él no tiene, digamos, dimensión en ningún sentido, lo que voy a hacer sería como simplemente quedarme parado en el mismo punto. Entonces, por eso, cualquier número por cero, pues da cero. Gráficamente no tiene representación siquiera. Simplemente es como saber que el cero está en toda la mitad de la recta y pues no se va a mover para ningún lado, por más que yo lo multiplique por lo que sea. Si la segunda propiedad, si A por B, A y B son cualquier pareja de números reales, es igual a cero, entonces
tiene que ser que A es igual a 0 o que B es igual a 0. O los dos pueden ser 0. Pero si esa partecita me da 0 es porque al menos uno de los dos tiene que ser 0. Cuando ustedes llegan a una parte en la que obtienen algo del estilo, no sé, A por X es igual a 0, ustedes aquí tienen, digamos, tienen la información suficiente para poder decir que alguno de estos dos es 0 y encontrar los tipos de soluciones que puedan. Esto se presta para muchas soluciones también en cálculo diferencial, sobre todo. Hay ciertos temas en los que uno requiere saber qué tipo de soluciones obtiene para desarrollar polinomios y cositas de ese estilo. Entonces es muy importante recordar eso. Saber que si tengo varios factores en una igualdad a 0, puedo desarrollarlo de muchas formas dependiendo del factor que me importe que sea 0 o ambos, dependiendo del caso. Pues. Continuando, si A es igual a B, bueno, yo puedo sumar lo mismo a ambos lados. En igualdades se mantiene el orden, no cambia el resultado. Lo mismo con la multiplicación, puedo multiplicar lo mismo a ambos lados, pero con la C diferente de 0. O sea, con la C igual a 0 también se mantiene, pero hay que saber que pues, esto es una obviedad porque todo número multiplicado por 0 también da 0. Básicamente puedo sumar lo mismo a ambos lados y se mantiene la igualdad, o puedo multiplicar lo mismo a ambos lados y se mantiene la igualdad. No importa si son números positivos o negativos, es importante que sean reales. Digamos, eso no sirve con el 0 porque, digamos, si yo necesito despejar, si yo tengo algún tipo de ecuación 2x más 5 igual a 7, si yo multiplico por 0 a ambos lados, se me cancela todo y pues es una absurdez. Llegaría a decir que 0 es igual a 0, lo que es una obviedad y no me da para resolver nada. Por eso el énfasis en que aquí sea diferente de 0. A mí me sirve desarrollarlo con otro tipo de números reales que me ayuden a llegar a una solución. Continuando, viene la ley de signos. El menos 1, recuerdan que es el número, es el neutro, el inverso del neutro multiplicativo. Si yo multiplico cualquier número A por 1, pues me da el mismo A, pero si lo multiplico por menos 1, me da menos A. ¿Qué pasa con menos A? Que es el inverso multiplicativo de A, que si yo lo multiplico por él me da ¿qué? Si me da menos 1. Entonces es importante conocer esa parte. Es hacer esa multiplicación, visto gráficamente, otra vez en la recta real. Digamos, yo por aquí tengo un número A. Está a esta distancia del 0. Multiplicarlo por menos 1 sería como coger esa misma distancia, pero en los números negativos. Entonces aquí estaría menos A. Así se ve gráficamente. Menos A. Es decir, restar un número negativo es lo mismo que sumar un número positivo. El número positivo con la misma distancia desde el 0. La multiplicación de un número negativo con uno positivo, no importa el orden, no importa dónde se ponga el menos, no importa si se pone por fuera de la multiplicación o en cualquiera de los factores, da exactamente igual. Y eso también aplica, por ejemplo, en las fracciones. Es indiferente yo poner el menos arriba o ponerlo por fuera o ponerlo abajo. Es igual, recuerden que las divisiones son una multiplicación, pero con que esto acá tiene un exponente menos 1. Por eso es que también aplica la regla en ese caso. Y ya la multiplicación de dos números negativos es simplemente la multiplicación de los mismos positivos. ¿Esta parte quedó clara? ¿O en alguna tenemos problemas? ¿Está enredado? ¿Quedó alguna duda? ¿Qué me dicen? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ok. Si alguien tiene una duda, por favor, dígamelo para no de pronto volver a caer en problemas más adelante. Ok, entonces doy por entendido que estamos bien. No tengan miedo de preguntar, es muy importante que pregunten absolutamente todas las dudas que tengan, que los problemas si se dejan pasar se vuelven más grandes. Ok, entonces voy a suponer que estamos bien y continuamos. Llegamos a inverso aditivo y multiplicativo, de esto ya hablamos. Aquí se recalca pues otra vez, a veces son números reales, para todo a veces perteneciente a los reales.
A menos B es lo mismo que A más menos B. Menos B es el inverso aditivo de B, es decir, lo mismo que B hacia la derecha, pero hacia la izquierda, en la recta real. Sumar un número negativo es lo mismo que pues, restarlo. Básicamente aquí estamos definiendo esta operación. Hasta ahora no habíamos visto el menos, yo creo, ni el símbolo de menos ni el símbolo de división. Pero ya sabemos que es una extensión de la suma con un número inverso. Y lo mismo acá, es una extensión de la multiplicación, pero con un número inverso. Se puede decir 1 sobre b o por b a la menos 1 para la división. Y aquí una regla supremamente importante en las matemáticas y muy, muy importante para lo que ustedes van a empezar a ver de ahora en adelante. En la división, el divisor debe ser diferente de 0. Muy importante que sea diferente de 0. ¿Qué pasa? Que una breve explicación, pues, para los que de pronto ya habían escuchado esto, los que no también. ¿Qué pasa cuando uno divide por 0? Yo sé que ustedes han utilizado calculadoras científicas, incluso vieron con otro tutor estos días unos talleres sobre calculadora científica. La calculadora da varios tipos de errores, ¿cierto? El más común, el que uno ve siempre, es como ese de syntax error, ¿cierto? Que dice, es que se equivocó escribiendo, vaya a revisar que escribió mal. Cuando uno trata de dividir por 0, si usted en la calculadora pone 1 dividido 0, le va a dar un tipo de error diferente, que es un math error. ¿Qué le está diciendo él a usted? Que lo que usted ingresó está bien escrito, pero no es capaz de solucionarlo. Eso no tiene solución en las matemáticas. Básicamente le está diciendo, no sea bestia, escríbame algo que yo sea capaz de resolver. ¿Qué pasa? Que es que en las matemáticas la división por 0 no está establecida. Eso da una indeterminación, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Digamos, haciendo la típica representación de escuelita de la división, yo lo que hago es tener un elemento y partirlo en la cantidad de pedazos que me digan. Es que yo lo partí en 4 pedazos, y entonces cada pedazo representa un cuarto. Si yo lo parto en más pedazos me van a quedar más pequeños. Ahí cuando uno divide por números, digamos dividir por 1, es dejarlo igual, no cambia nada. Y cuando yo empiezo a dividir por fracciones, si yo digamos yo tengo 1 dividido por 0.5, lo que estoy haciendo en realidad, si no estoy mal, es multiplicarlo, ¿cierto? Multiplicarlo por 2. 0.5 es como decir 1 sobre 1/2. Y digamos, aplicando ley de la oreja, que queda 2. Digamos, 1 sobre 0.1 sería, si no estoy mal, multiplicar por 10. Entonces ya tendría 10 pedacitos, Y mientras más pequeño se haga este número, mientras más cerquita esté del 0, pues voy a obtener aquí un número más grande, y más grande, y más grande, y más grande, llegando al punto en que hay gente que dice que es que dividir por 0 da infinito. Y no, eso no da infinito. La división por 0 no se puede hacer, eso no existe. La división por 0 no existe, jamás ha existido y jamás lo va a hacer. En los números reales, obviamente. Luego, si usted define otro tipo de números y dice que sí se puede hacer la división por 0, muy bueno. Pero en los reales no. ¿Qué pasa? Ustedes van a ver esto también este semestre, cuando empiecen a ver límites, y posiblemente ya algunos lo hayan visto en el colegio y lo recuerden. Uno lo que hace con los límites es acercarse mucho, mucho, mucho a una solución, pero la solución en sí no es esa, sino se acerca mucho al punto de que sea posible acercarlo, decir que es de esa manera, pero la división por 0 no existe. Digamos, si ustedes ya han visto funciones, saben que uno tiene un plano cartesiano, uno le inyecta una función y a cada número de estos le corresponde otra cosita. Si yo tengo 1 sobre x, lo que yo estoy haciendo es dividir 1 por el número que yo le ponga en el eje x. Entonces, digamos, 1 sobre 2 me da 1/2. Digamos que aquí está el 1, aquí está el 2. 1 sobre 2 me da 1/2, entonces queda por acá. 1 sobre 1 me da 1, entonces queda por acá 1 con 1. 1 sobre 0.5 me da 2, entonces queda por acá. Y eso da una línea que se va así, y sube, y sube, y sube, y sube. Y bueno, ahí se me chocó, pero eso en realidad no se podía chocar. Esa rayita no se podía chocar con el eje Y. Es decir, esto se va así derecho hasta el infinito y jamás lo toca. Jamás, 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 jamás toca el eje Y. Estas dos líneas jamás se van a chocar
pero llega un punto en el que es tan cercano que ya es imperceptible. Entonces, por eso es que se dice que se acerca a infinito, o que uno puede decir que el límite, cuando x tiende a 0 para 1 sobre x, es infinito. Pues ese tipo de cosas se pueden decir, pero ya lo aprenderán a ustedes a hacer más adelante. Aquí lo importante es que no se puede dividir por 0 y jamás se va a poder dividir por 0. ¿Se puede acercar al resultado? Sí, pero no se puede dividir por 0. También van a encontrar formas de resolver ejercicios que piden dividir por 0 de una forma diferente. Entonces uno va aprendiendo como truquitos para resolver ese tipo de problemas. Propiedades de los cocientes es pues básicamente aprender operaciones con fracciones para todo, A, B, C y D. Acá ahora incluimos a la D, a los números reales, la B diferente de 0 y la D diferente de 0, muy importante. Van a ser iguales si y solo si A por D es igual a B por C. Básicamente, usted en una igualdad es igual a C por D, lo mismo. Usted en una igualdad puede multiplicar así en cruz y le va a dar igual a D igual BC. Básicamente le están diciendo que se cumple eso y la división parte de eso mismo. Entonces, continuando, si yo multiplico por lo mismo a ambos lados, pues puedo aplicar la típica de cancelo arriba y abajo lo mismo y me queda simplemente A sobre B. E importantísimo acá que la D fuera diferente de 0 y la B fuera diferente de 0, porque pues, si no, no se puede dividir por 0. Lo que les decía ahorita, el símbolo menos puede estar abajo, puede estar arriba y puede estar en la mitad, y no me importa, la igualdad se mantiene. Para la suma, si el divisor es igual en ambos lados, se pueden sumar simplemente los de arriba y el de abajo queda igual, y eso gráficamente se puede representar en que son pedazos de lo mismo. Digamos, si yo aquí tengo cuartos, digamos yo tengo 2 cuartos, sería como tener pintado esto, y aquí tengo 1 cuarto. Como los pedazos miden lo mismo, es muy fácil yo simplemente coger pedazos del mismo tamaño, y tenía 2 y 1, entonces ya tengo los 2 del primero más el 1 del otro. Si el divisor es igual, se mantiene y se suman los dividendos. Ahora, ¿qué pasa si son diferentes? Pues esta es la típica ley como de la carita feliz que le dicen, de que lo dibuje mal, de la carita feliz. Entonces uno multiplica sin cruz como hicimos arriba. Entonces A por D más B por C multiplicando en cruz, y luego se divide por los de abajo, B por D. Entonces, pues no sé, eso supuestamente tiene forma de carita feliz, parece más un XD, pero ahí está. Luego, el producto es horizontal, muy importante que a mucha gente se le confunden el producto y la división. En la multiplicación es derecho, A por C sobre B por D, y en la división es al contrario, es en cruz. Simplemente se multiplica en cruz. A por B, B. Bueno, una forma, que es la forma que en realidad se debería hacer, sería coger el segundo, pues el divisor, y voltearlo. Entonces la D pasa para arriba y la C pasa para abajo, por eso se escribe así. Y si ese es el producto normal, entonces se multiplica derecho. Para ahorrarse ese paso, multiplica en cruz directamente. A por D sobre B por C, y ya. Importante que la C sea diferente de 0 en este caso. ¿Qué pasa? Si la C aquí es 0, como pasó aquí abajo, no se va a poder dividir y un problema. Y listo, muchachos, eso es todo lo que hay con operaciones en fracciones en este caso. Ya saben qué cosas se pueden hacer y qué no. ¿Estamos claros hasta ahora? Perfecto. Entonces, esto ya casi se acaba, muchachos. Listo, pasemos a ejemplos. Aquí necesito que me colaboren, pues, ustedes. ¿A qué conjunto numérico pertenece este numerito de acá? De los que ya habíamos visto. Recuerden que eran naturales. Los naturales están contenidos en los enteros. Los enteros están contenidos en los racionales. Los racionales y los irracionales son separados, pero están contenidos en los reales.
Brian dice que racionales. Alejandro dice que naturales. Irracionales, dice Juan. Imaginarios. Esto está reñido. Uy. Enteros. Ay, ya me han dicho casi todos. Ya me han dicho casi todos los conjuntos. Bueno, les tengo una mala noticia a los que dijeron irracionales. De todos los conjuntos en los que pudo haber estado, los irracionales son el único en el conjunto en el que no está. ¿Qué pasa? Vean que esto es raíz de 1. Es raíz de 1. ¿Alguien sabe? Pues eso, ese tema todavía no lo hemos visto. Pero sí, raíz de 1 es 1. Esto básicamente es 1 más 1, eso es 2. El número 2 es natural, por lo tanto también es entero, por lo tanto también es racional, pero no es irracional. Pero sí es real. Entonces, es real, es racional, es entero, es natural, pero si a uno le preguntaran directamente cuál es, pues lo más cercano sería decir que es natural. Ahí estaba pues como el perito en el problema, la trampa, era esa raíz que de pronto lo hacía uno dudar. Si fuera raíz de -1, ahí sí eso sería un complejo. Eso sería un complejo. 1 más raíz de 1 que sí. Eso sería un número complejo. Para que fuera irracional, pues tocaría buscar algún tipo de división de racional acá que no tenga orden. Yo creo que de pronto con raíz de 2 sirve. La verdad no sé. No sé si raíz de 2 es racional o irracional. Pero por ahí va la cosa. Ah, bueno, ¿y a qué conjunto numérico pertenece pi medios? Pues ya habíamos dicho que pi es irracional, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pi pertenece a los irracionales. Y sí, señores, es irracional. Recuerden que pi no tiene ningún tipo de orden. Entonces, si yo intento dividirlo, pues tampoco va a dar ningún tipo de orden. Si yo tengo un número que sea racional, por ejemplo, no sé, 10/4. Recuerden que los racionales se pueden expresar como fracciones. Y hago esto de dividirlo por 2 otra vez. Esto es racional. Esto de abajo tiene un 1 y uno puede aplicar la también conocida como ley de extremos y medios o ley de la oreja y hacer la multiplicación así. Entonces sería 10 sobre 4 por 2, 8 y eso sigue siendo racional. O sea, la naturaleza que le da dividirlo por 2 no hace que cambie de racional a irracional. Por lo tanto, pi, que era irracional, al dividirlo por 2 no se va a convertir en racional. Él sigue siendo irracional y sus decimales tampoco tienen ningún tipo de orden ni ningún tipo de secuencia. Es imposible, irracional y real, ajá. Está dentro de los reales y también está dentro de los irracionales. No es ni racional, ni entero, ni natural. Ah, bueno, y resulta que los complejos, yo creo que esto no lo había explicado, pero los complejos abarcan también todo esto. Entonces, todos ellos también son complejos. ¿Qué pasa? Si uno tiene, por ejemplo, el número 1, es lo mismo que decir 1 más 0i. No tiene parte compleja, pero pues hace parte del conjunto de los complejos. Solo por la aclaración ahí. Continuando con otro ejercicio, digamos que ya que aprendimos un poquito a despejar, ¿cómo se podría resolver esta ecuación? Entonces, realmente muy fácil. ¿Qué pasa si divide pi entre pi? Sí, claro. A ver. Pi sobre pi es lo mismo que tener pi por pi a la -1, que por las propiedades que habíamos visto, eso nos da 1, ¿cierto? O cancelo y me queda un 1. Y pues 1 es natural, es entero, es racional. En ese caso, sí, pero es porque se divide por el mismo, por esta propiedad. El tema con los racionales sí es con números enteros. Digamos, obviamente si yo pongo 10 sobre pi, eso posiblemente sea irracional. Si yo pongo 10 sobre raíz de 2, no sé, eso también va a ser irracional. Entonces, hay que tener pues como cuidado con esa parte también. Si yo combino aquí los irracionales, también se me daña
se me vuelve irracional. Dependiendo de cómo se haga, pues. Bueno, ¿a alguien se le ocurre cómo hacer este ejercicio? Pues cómo demostrarlo, cómo verificarlo. Digamos que la forma más común de demostración en estos casos es operar sobre uno de los dos lados y llegar a lo que está en el otro lado. O operar en ambos lados a la vez y que se llegue a lo mismo. Entonces, ¿alguien tiene de pronto ideas de, utilizando las propiedades que vimos ahorita, cómo resolver esto? Es realmente fácil. Hay muchas formas de hacerlo. No sé si alguien me quiere ayudar, alguien se quiere arriesgar, es más fácil de lo que se imaginan. Distributiva a la derecha. ¿Cómo distributiva a la derecha? Izquierda, ok. O sea, este acá. Ok, entonces hagamos eso. Sí, yo creo que es la mejor manera. Entonces sería 2 raíz de 3 sobre raíz de 3, ¿cierto? Este raíz de 3 solo lo multiplica aquí a la parte de encima, más 3 por raíz de 3. Y eso tiene que ser igual a 2 más 3 por raíz de 3. Listo, ¿cómo seguimos? Se cancela raíz de 3 con 3, sí. Por esta misma propiedad de aquí. Ahí. Yo ahí tengo raíz de 3 por raíz de 3 a la menos 1. Pues es lo mismo. Y listo, muchachos. Esto me queda 2 más 3 raíz de 3. Es igual a 2 más 3 raíz de 3. Y ya. Eso es suficiente para demostrarlo. Yo no tengo que hacer ese cálculo. No me voy a enredar haciendo ese cálculo porque ya lo demostré. Me dio lo mismo a la izquierda y a la derecha. No necesito ponerme a hacer eso. ¿Y cómo se hace del otro lado? Se podría hacer, creo que es más complicado, pero también se puede hacer, claro. Se puede hacer ¿cómo? Sacando, es que ustedes tampoco han visto factorización. Bueno, posiblemente lo hayan visto en el colegio, pero uno puede sacar factor común con estas cosas. Digamos, yo quiero sacar aquí la raíz de 3 para que me quede el 3 solito. Entonces, a la derecha yo lo que podría hacer es, voy a hacer aquí, 3 raíz de 3. Sería como sacar esa raíz de 3 de ahí, y entonces aquí me queda el 3 normalito, y aquí al 2, pues como se lo saqué de aquí la raíz de 3, me quedó un vacío de raíz de 3 abajo. Es una forma rara de interpretarlo, pero eso llegará el momento en que se pueda aplicar. Creo que en álgebra y trigonometría esto se usa mucho. Y ya, es la distributiva a la inversa básicamente. Se ve raro, ¿no? Listo. Continuemos entonces con otro ejemplo. Ese estaba muy breve. Resolver esto. ¿Cómo se les ocurre que se puede resolver esto? Hay una forma muy fácil de hacerlo. Pues hay una forma sencilla que ahorra un paso. ¿A alguien se le ocurre? Mínimo común múltiplo. Sí, pero ¿entre quiénes? Porque vean que yo tengo una suma, pero luego tengo una multiplicación. Aquí esto se está multiplicando. Entonces recuerden que la multiplicación, normalmente uno lo hace multiplicando así. Se cancela. Epa, eso era. Se cancela y me queda 1/9 más 3/7. Y listo, aquí pues como no hay un mínimo como un múltiplo chiquito entre 9 y 7, toca con la multiplicación de ellos. Entonces vamos a aplicar la ley de la carita feliz. Entonces sería 1 por 7 más 9 por 3 sobre 9 por 7, que es 63, creo.
9 por 3, 9 27. por 7, 9 por 7. 9 por 7, qué pena con ustedes. 9 por 3, 27. 63. Sí, sí, aquí es 27. Vamos a escribirlo mejor. Y listo, eso da 34 sobre 63. Y yo creo que eso ya no tiene más simplificación. Dejémoslo así. Listo, muchachos. Ahí lo importante era ver la cancelación. Si yo me hubiera puesto a multiplicar eso, luego me tocaba simplificar y otro montón de cosas. Entonces, de ahora en adelante, mientras más simplificado tenga usted todo eso, mejor. Listo, veamos este. ¿Qué pasa si yo divido A por B cuando A es igual a 0 y B es diferente de 0? Entonces, digamos, en este primero queda 0 sobre X, sobre cualquier cosa. ¿Qué pasa en este caso? Todo da 0. Da 0, ¿cierto? Aquí es como tener 0 multiplicado por X a la menos 1 y todo multiplicado por 0 da 0. En la segunda, si A es diferente de 0 y lo multiplico por 0, ¿qué pasa? Error. Igualmente no da 0. O daría error, sí. Es indeterminado, lo que habíamos hablado ahorita. Esto es indeterminado. Decimos que se acerca a infinito, pero es una operación matemática que no existe. ¿Y qué pasa con esta? 0 sobre 0, la última. Sigue sin dar. No tiene, ¿Cómo? no tiene tampoco respuesta. Ya, también está indeterminado. Exactamente, también es indeterminado. Pero esta, a diferencia de esta de acá, no tiene nada que ver. O sea, si en esta tenemos medianamente una idea de lo que podría ser ese número, de lo que podría significar, en esta no hay idea. Por ejemplo, ustedes saben que si yo divido un número grande, no sé cómo hacerlo, una bola grande, por un número pequeño, pues me va a dar un número también grande. Si yo divido, por ejemplo, un número pequeño por un número grande, me va a dar un número muy pequeño, ¿cierto? ¿Qué pasa con 0 sobre 0? Que dependiendo de la diferencia, digamos, si este número se acerca mucho, 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 mucho al 0 y este se acerca pero no tanto, va a dar un número no tan pequeño. Si el número de abajo es mucho más grande, va a dar muchísimo más pequeño. Y recuerden que cuando uno divide por números menores a 1, lo que hace es en realidad multiplicar. Entonces este número, 0 sobre 0, podría ser básicamente cualquier número, dependiendo de qué tan acercado esté el 0. Cualquiera de los dos ceros puede cambiar mucho ese resultado. Me podría dar un número muy grande, un número muy pequeño, infinito, no infinito. Pues hay un millón de posibilidades, es imposible saberlo. Por eso esa indeterminación es todavía más peligrosa. Cuando ustedes vean 0 sobre 0, ahí sí, ni idea de a qué se acerca, ni idea de dónde queda. Nada, no se sabe nada. Y esto ustedes van a aprender también a resolverlo cuando vean por allá cálculo diferencial, con límites, con otro montón de cosas. Pero lo quería mostrar porque es curioso. Este número, dependiendo de qué tanto lo acerque usted al 0, lo que haga en realidad en la división da una cosa u otra y es una locura. Pero también es una indeterminación. Continuemos. Y les iba a mostrar este ejercicio que montaron en la página de antivirus estos días para los que tal vez lo vieron, los que no, por favor síganlos. Me di cuenta que lo escribieron mal, les faltó poner estos numeritos de acá, estos dos exponentes. Y lo que está haciendo, esto es un tipo de ejercicio que se ve mucho por ahí en páginas de Facebook de matemáticos que hacen locuras para enredar a la gente y lo que dicen es que 2 más 2 es igual a 5. ¿Y cómo lo prueban? Pues arrancan diciendo que 0 es igual a 0. Muy bien, eso está bien dicho, 0 es igual a 0. Y luego lo convierten de esta forma, es que 0 es 4 menos 4. Y sí, tiene todo el sentido del mundo. 4 menos 4 es 0. Y por lo tanto también es lo mismo que 10 menos 10, también es 0. ¿Qué pasa? Que aquí, los que recuerden de pronto factorización, un caso básico es la diferencia de cuadrados. Esto es una resta, a esto yo le puedo sacar raíz y a esto también.
¿cierto? Entonces raíz de 4 es 2, menos 2 por 2 más 2. Así se resolvía ese caso de factorización. Y 10, pues puedo sacar factor como un 5 por 2 menos 2. Luego, lo que están haciendo ahí es cancelar esto con esto y terminan diciendo que 2 más 2 es igual a 5. Que por favor alguien me diga qué pasó ahí. Pero yo creería que ahí hay un error, pues, en el 5 que multiplica la resta entre 2, porque ahí quedaría un 0 y hay que multiplicar el 0 por el 5, ¿no? ¿O no? Pero realmente no es eso. O sea, esto está bien hecho. O sea, pasar de acá a acá está bien. Si yo resuelvo esto con distributiva, 5 por 2 menos 2, 5 por 2, 10, menos 5 por 2, 10. O sea, el problema no está en esa parte. Pues yo Pero es que pienso que yo creo Es, que no se puede cancelar, o sea, eso es una igualdad, entonces habría que sumar para cancelar como el paréntesis del 2 menos 2, hay que sumar a ese lado izquierdo a la igualdad y también habría eh, que pues restar en el otro lado de la igualdad, no sé, no creo que se pueda cancelar así. profe, bueno, en mi dime. opinión, yo digo que el 2 menos 2, ¿cierto? El 2 menos 2 es muy diferente al 2 menos 2 que está al lado derecho, izquierdo y derecho. El del izquierdo al derecho, porque el 5 está distribuido, el del derecho está distribuido entre el 5, o sea, son por así decirlo, una misma expresión, pero en el izquierdo es una expresión aparte entre el 2 más 2 y el 2 menos 2. No, significa lo mismo. 2 menos 2 es igual en cualquier lado que esté. Yo no sé si de pronto alguien ya tenga idea de por qué es, o sea, la compañera dijo que no se puede cancelar y ahí está la cosa, o sea, ahí no se puede cancelar, pero la razón por la que no se puede cancelar no me la han dicho. No me la han dicho Porque son bien. ecuaciones diferentes, porque es que arriba nos están diciendo No. que 0 es igual a 0. Solamente eso, Eh, más sí, no pero es que podemos 0 es igual determinar a que 0. 0 lo damos en dos valores. Pero lo que pasa es que el del lado derecho está siendo multiplicado. No, pero este también. Muchachos, la cuestión es, recuerden que la cancelación no es en sí solamente una cancelación, eso parte de otra operación. Si yo tengo, a ver cómo explicarlo. Si yo tengo 3x igual a 2y y yo quiero hacer desaparecer, bueno, y yo quiero despejar, por ejemplo, ¿cómo escribirlo? No se me ocurre ahorita una ecuación fácil. Si yo hago 3x igual a 2 y yo quiero despejar esa x, no, es que no me sirve. Yo me voy con Lee. Más fácil, 3x igual a 3 y yo quiero despejar esa x, yo al momento de cancelar ese 3 con ese 3, lo que estoy haciendo en realidad es decir, 3x sobre 3 es igual a 3 sobre 3, ¿cierto? Cancelo acá y acá, acá y acá, y me queda que x es igual a 1. Lo mismo que me habría quedado aquí al cancelarlo, x es igual a 1. Lo importante está en esta división, muchachos. Cuando yo cancelo ese 2 menos 2, lo que estoy haciendo en realidad es, en ambos lados, dividir por ¿qué? Por 2 menos 2. Pues lo que está pasando Ajá. contraria, lo que está ahí multiplicando ese 2 más 2 pasaría a dividir 2 ese menos 2. 2. Ve 2 menos 2 de Ajá. arriba. ¿Qué pasa? ¿Ya lo pillaron? ¿Qué es 2 menos 2? 0. 0. Y la división por 0 no se puede realizar en nuestros números reales. Pero ahí sí se podría cancelar y quedaría cierto, pues que 4 es igual a 5, lo que es una... No,
no se puede hacer. Simplemente esa operación no se puede realizar. Ah, ok. Ahí está el error, ahí es donde se puede confundir a la gente. Y básicamente, o sea, si yo dijera que, si yo hiciera eso, si yo dijera que 2 más 2, o sea, 4, igual a 5, básicamente estoy diciendo que todos los números son iguales. Si yo a eso le resto 4 en ambos lados, me queda que 0 es igual a 1, y si 0 es igual a 1, entonces 0 por 2 es igual a 1 por 2, y entonces 0 también es igual a 2, y voy a seguir llegando a que 0 igual a 3, y 0 igual a absolutamente todos los números. Entonces, no, es imposible. Si se cancela, se dice que el resultado es 1, no. Si se cancela, se dice que 4 es igual a 5, lo que acabo de explicar aquí. Eso no se puede. El error está en la división por 0, eso no se puede hacer. Ahí está la cuestión. ¿Queda entendido? ¿O lo ven muy raro? ¿Qué me dicen? Entendido, ok. ¿Listo, muchachos? Es una fantasmada lo que muestran en internet. Pues si a usted le muestran esto, sí. O sea, hay que tener conocimiento de estas propiedades, saber cómo es que funciona la cosa para entender. ¿Por qué se dividen ambas partes por 2 menos 2? Eso... Ay, se me desconectó el conector. Eso es lo que explicamos cuando dijimos que en el momento en que yo intento cancelar, si yo tengo 3x igual a 3, cancelar a ambos lados el 3, lo que hace en realidad es dividir por 3 en ambos lados. Si yo divido 3 por 3 me da 1 y me queda que x es igual a 1, ¿cierto? La cancelación es en realidad dividir por lo mismo ambos lados. Entonces, si yo voy a cancelar 2 menos 2, en realidad lo que estoy haciendo es dividir por 2 menos 2. División por 0. Y pues aquí en realidad eso sería como 0 sobre 0 por 2 más 2. Y recuerden que este 0 como 0 sobre 0, 0 sobre 0 da todavía más problemas que simplemente algo sobre 0. Ok. Y ya, muchachos, eso es todo.